Bien, entonces después de lo que vimos nos faltan nada más algunas definiciones. Una sería justo esta, que es un árbol o bosque. Entonces un árbol es una red que básicamente no tiene ciclos. ¿Qué es un ciclo? Por ejemplo, si cerro esto acá, esto sería un ciclo. ¿Ok? O sea, sería como cosas conexas. Entonces, básicamente un árbol, un bosque sería una gráfica que no tiene ciclos. Y un árbol, además de todo, tiene la característica, además de no tener ciclos, que están todos los nodos conectados entre sí. ¿De acuerdo? Y existen diferentes... ¿Qué tipo de redes pueden ser útiles de esta manera? Por ejemplo, redes de distribución, ¿no? No necesitamos que haya como circuitos, sino que lo que nos interesa es que llegue a todos lados. Aunque algunas redes de distribución de agua creo que sí tienen ciclos, ¿no? Pero bueno, esa es una opción. ¿Y qué otra cosa? Vemos las rutas. La distancia. ¿Y qué otra cosa? Eso es importante. Bien, el diámetro de una... no, también necesitamos entonces saber qué es una distancia, ¿verdad? Ya habíamos visto cuáles son los caminos. Entonces, ¿qué sería una ruta más corta? Sería una, digamos, la ruta más corta entre dos nodos es una ruta, ¿se acuerdan que había caminos? Que tendría el menor número de nodos intermedios. Y la distancia entre dos nodos es el número de aristas de la ruta más corta. Entonces tenemos ruta más corta es el número de nodos más, digamos, menor de todos los caminos entre dos. Y la distancia es el número de aristas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tenemos el nodo, supone que tenemos el nodo A y tenemos el nodo E. ¿Ok? Hay muchos caminos que podemos utilizar para llegar de A a E, por ejemplo. Podemos irnos por acá. Podemos irnos aquí, así, así y así. Podemos irnos a B, BF, BE. Podemos a B, BC, B, así. O también podemos irnos por A, B, BF, FG y GE. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la más corta? Tenemos dos opciones de ruta más corta. Una es AD, DH, HE, ¿no? Tenemos, y la otra sería AB, BF, FE. Cualquier cosa creo que necesitaría como más, sería un poco más largo, ¿no? A pesar de que tenemos un montón de caminos. Entonces, la ruta más corta, entonces sería, tenemos dos opciones, sería AB, FE, o ADHE, que serían los nodos intermedios. Y por otro lado, la distancia, entonces sería 1, 2, 3. Del otro lado también sería 1, 2, 3. Entonces tendríamos una distancia de 3. ¿Ok? Bien. Aquí hay algunos tipos de redes, pero bueno, son... Y lo otro, entonces necesitamos algunas otras definiciones de red, que sería diámetro, excentricidad y radio. Entonces el diámetro de una red es la distancia más grande entre todas las parejas de nodos. Recuerden que distancia era como el número de nodos hasta el más alejado, ¿no? Entonces, del nodo C, que es ¿cuál sería la distancia más grande? Vamos a ver, con el nodo A tiene una distancia de 2,
con el nodo F de una, con el nodo D de una, y con el nodo G tiene una distancia de 1, de 2, con el E de 2. Entonces, para el nodo C, la distancia más grande sería de 2. ¿Y cuál sería tal vez la distancia más grande de entre estos nodos? No sé, ¿cuál se les ocurre? 1, 2, 3, 1, 2, 2. Tal vez sería 3, ¿no? La más grande. Entre A y G, por ejemplo, que tendría una distancia de 3. 1, 2, 3. O tal vez D con G, que también tiene 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, parece ser. ¿No sería entre B y H, profesora? B y H, ¿cuál sería la distancia entre B y H? Eso sería interesante. ¿No sería de 5? No. Ah, no, tendríamos una distancia de 2 también. ¿Sí? Sí, porque sería BC, BH. Ya llegué. En 2 pasos. Ah, ok. Ya. Entonces, en este caso, pues sería 3. Entonces, el diámetro de este ejemplo de red sería 3. ¿Ok? La excentricidad de un nodo, ¿no? Ese es importante, es cuál es la distancia más grande entre ese nodo y cualquier otro nodo de la red. Entonces, por ejemplo, la excentricidad de A, pues sería 3, ¿no? La de B, pues ya vimos que sería también 3, tal vez. No, sería de 2, ¿no? Porque llega a cualquier nodo en 2 pasos. La de F sería 2 también, ¿no? La de G, pues sería tal vez D, 3. La de E sería 1, 2, también 3. La de H sería de 2. ¿Ok? Entonces el diámetro es una característica de toda la red. El grado es de cada nodo, la excentricidad también es de cada nodo. Y después de que tenemos esto, hay otra definición más, que es el radio. Entonces, el radio de una red conexa, ¿se acuerdan que puedo llegar de un nodo a cualquier otro? Es la excentricidad más pequeña entre todos sus nodos. Entonces, tengo que ver cuál es el nodo que tiene menor excentricidad. Y ese sería el radio de la red. Entonces, de todos estos, ¿cuál sería la excentricidad más pequeña? Recuerden que es la distancia más grande, ¿no? La excentricidad es la distancia más grande que existe entre todos los, digamos, nodos de esta red. Entonces, creo que la excentricidad más pequeña, en este caso, sería como de 2, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3. No, pero sería 2. El nodo C tiene excentricidad de 2. Este tenía 3 y por tanto creo que la excentricidad en este caso, ¿no? Sería 2, la más pequeña. Y por tanto el radio de esta red sería de 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Y uno más, que sería, ¿cuál es el centro de una red? Y el centro de una red es todos los nodos que tienen una excentricidad igual al radio de la red. En este caso, pues solo sería el nodo C, que tiene excentricidad 2, ¿no? Todos los demás creo que tienen excentricidad 3. Entonces, el centro de esta red pues, sería el C. El nodo C. ¿Ok? Bien. Esto no es tan importante. Y ahora vamos con algunas definiciones,
uno de los algoritmos que necesitamos conocer de redes, que sería los problemas de flujo máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto? Es la mayor cantidad de flujo que una red puede llevar desde un nodo de origen, que se le denomina fuente, y un nodo final, que se le llama destino, o un sumidero, a través de una red de arcos dirigidos. O sea, en este caso, solo podemos hacer el problema de flujo máximo en redes dirigidas. ¿Ok? Entonces, ya se acuerdan que las redes dirigidas son estas redes donde las aristas tienen una dirección. Entonces, son en donde podemos resolver problemas de flujo máximo. Entonces, ¿cuál es la característica de estos problemas? Básicamente, vamos a tener que sale como flujo, que puede ser, podemos visualizarlo como agua, que sale de un solo nodo y termina en un solo nodo. Estos nodos van a ser como una ruta y los intermedios son nodos de transbordo. También podemos visualizar estos problemas como cuánto material puedo transportar dentro de una red, o varias cosas. Es mover cosas, ¿no? Que ya sea, digamos, cosas numerables en este caso, ¿no? Y debemos respetar estos sentidos del flujo y el objetivo de estos problemas es maximizar la cantidad total de flujo que puede pasar por una red. Es básicamente encontrar cuál es la capacidad de esta red para transportar cosas. ¿De acuerdo? Y también lo podemos plantear como un problema de programación lineal, ¿no? Entonces podemos, a través del algoritmo que se llama de trayectorias aumentadas. ¿Y cuál es este algoritmo? Básicamente implica ir seleccionando trayectorias y vamos a aumentar el flujo de esta trayectoria o la capacidad mayor que aguante hasta que ya no podamos aumentar más este flujo dentro de la red. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Creo que es mucho más fácil entender este algoritmo a través de un ejemplo. Y ok, entonces tenemos esta red, ¿no? Tenemos esta red donde tenemos un nodo origen, que sería el nodo O, bueno, nodo 0 en este caso. Y todo el flujo va hacia el nodo F. Y cada arista, o en este caso también acá, la tenemos señalada con su capacidad. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí este sería nuestra fuente, nuestro origen, y este sería el nodo destino. Bien. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo es este algoritmo de trayectorias aumentadas? Básicamente, al principio del arco vamos a poner la capacidad de cada tramo, ¿no? Lo movemos para acá. Y al final vamos a poner un 0. Y vamos a hacer eso en todas las aristas. Y al principio también vamos a poner como una flecha de entrada y una flecha de salida. Bien. Y todas las demás ponemos al principio su capacidad y al final un 0. Sigamos la primera parte de este algoritmo. Después vamos a identificar digamos, una trayectoria, una ruta, un camino con digamos, el que nosotros queramos, ¿no? En este caso, pues, sería la que está señalada con un color un poco más intenso. ¿Ok? Y evidentemente tiene que tener capacidad positiva. ¿A qué nos referimos con eso? A que el número inicial
sea pues mayor a 0. ¿Ok? Bien. De esta ruta vamos a identificar cuál es el arco, digamos, el arco o la arista, que tiene la capacidad menor. Entonces, tenemos una que era, a ver, me voy a regresar porque creo que se ve mejor. Acá. Tenemos este camino con una arista de capacidad 7, una arista de capacidad 5 y una arista de capacidad 6. Entonces, de estas tres aristas, la que tiene menor capacidad es 5. Es esta. Bien, entonces ya la identificamos. Y entonces lo que vamos a hacer es, a este valor de entrada, que sería el flujo neto, le vamos a poner, sumar esa capacidad menor, o sea, 5. Y al resto de las aristas, lo que vamos a hacer es, al inicio, le vamos a restar este flujo máximo y al final lo vamos a aumentar. Entonces aquí tenemos 7. Entonces si le restamos 5, nos queda 2. Y al final aumentamos 5 porque tenemos un 0. El siguiente camino, digamos en la siguiente arista, teníamos como inicio un 5, le restamos 5, nos queda 0, y al final aumentamos 5. ¿No? Teníamos 0, ahora tenemos 5. Y la última arista tenía valor 6 al principio, le restamos 5, nos queda 1, y de este otro lado, pues le aumentamos 5, teníamos 0, y por tanto el flujo que sale de esta red en este momento es 5. Y lo que sucede en este caso es, aquí este camino ya agotamos su capacidad y por tanto ya no podríamos pasar por ahí y lo cancelamos. ¿De acuerdo? Se acabó este camino. ¿Qué tenemos que hacer después? Aquí tenemos, ya se acabó, no podemos pasar. Tenemos entonces que elegir otro camino, porque por aquí, por esta, ya no podemos pasar. ¿De acuerdo? Tenemos un 0. Entonces podemos elegir el camino que se va por la ruta roja, ¿no? Que será 5,0, 3,0, 9,0. En este caso, el mínimo está acá, ¿no? Tenemos un 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces que aumentar el flujo de entrada por 3. ¿Ok? Y entonces ahora tenemos 5 más 3, que sería 8, y volvemos a repetir el algoritmo. Entonces tenemos 3, aquí teníamos 5, restamos 3, y sumamos 3. Aquí teníamos 3, restamos 3, 0, queda 3, aquí teníamos 9, le quitamos 3, nos queda 6, y aquí nos queda 3, y por tanto el flujo de salida sería 8. ¿Qué le pasa al camino entre A y D? Pues como ya no tenemos capacidad, también lo cancelamos. Entonces ya tenemos dos caminos cancelados y hasta ahora un flujo máximo de 8. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues volvemos a escoger otra ruta, ¿no? Ya tenemos cancelado este camino, y entonces ahora necesitamos otra ruta, que puede ser, por ejemplo, el tramo que estamos siguiendo aquí, que sería OC, acá, CD, o sea, en lugar de tomar hacia E, pues lo voy hacia arriba, y DF, ¿ok? Y en este caso, vemos que tenemos 2, 3 y 5. Entonces ahora la capacidad mínima sería 2. Y volvemos a repetir el algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente ruta? Que ahora tenemos cancelado este camino y este camino. ¿Tengo alguna otra ruta de pasar por ahí? Sí, te puedo ir por abajo, ¿no? Por acá, por aquí y por acá. ¿Y cuál sería ahora mi capacidad mínima? Sería de 1. Y lo sumamos. Y volvemos a repetir el algoritmo. Y en este caso se cancelaría
el camino de acá, ¿no? Adiós. Y nos queda acá. Entonces vamos a ver, ya tenemos cancelado este camino. Ya no puedo pasar por acá. Ya no puedo pasar por acá. Ya no puedo pasar por aquí. Por acá tampoco. Por acá tampoco. ¿Y me queda algo? Sí, todavía, ¿no? Por acá, que habíamos dicho. Todavía me queda una capacidad de 1. Y continúa en el algoritmo hasta que no tengamos más rutas que pasar, ¿no? Vamos a ver cómo quedamos acá. Aquí nos quedamos, ya no puedo pasar por aquí, por la D, por la C tampoco puedo pasar, por la CD tampoco puedo pasar. Ya no puedo pasar por la CE, ya no puedo pasar por la ED, por la EF tampoco puedo pasar. Y básicamente hasta ahora pues ya creo que cancelé todas. Tampoco puedo pasar por la OC. Y básicamente al hacer esto me quedo sin maneras de conectar el nodo 0 al nodo F. Y después de haber repetido varias veces el algoritmo, pues podemos ver que el flujo máximo es de 14. Y como ya no tengo rutas que pasar, hemos llegado a la capacidad máxima de la red. Y cuando pasa eso, entonces el flujo resultante, que en este caso del ejemplo es 14, es el flujo máximo de esta red. ¿De acuerdo? Entonces creo que tal vez lo que podemos hacer es otro ejemplo, ¿les parece? Sí, Sí, profesora, por favor. Entonces déjenme pasarme a la pizarra. Déjenme cerrar acá. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿dónde más está acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Entonces, ¿está abierto? Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a dibujar una red. Tenemos aquí un nodo. Me quedó una red con nodos cuadrados, pero no vamos a hacer otra red, otro color. No sé si aquí tenemos un nodo. Vamos a poner otro nodo por acá. Otro nodo por acá. Otro nodo aquí. Otro nodo por acá. Otro nodo por aquí. Y un nodo final por acá. ¿Okay? Y vamos a ponerle unas flechitas. Y que este va para acá. Este va para acá. Vamos a poner que este también se va por aquí. Este nodo va por acá. Vamos a mover un poquito este nodo por acá. Entonces, este va para acá. Este para acá. Una red para acá. Y esta. ¿Ok? Y creo que sí tenemos todos nuestros, tenemos ya una red, conexa dirigida. ¿Ok? Sí, muy chula. Entonces, déjenme ver. Ya podemos aquí. Ok. Un intento más. Ahora resulta. Bien. Entonces, vamos a ponerle sus capacidades por acá.
Lo voy a poner ya de inicio un poquito hacia el origen de la arista para ahorrarnos un poco de escritura. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí uno de 4. Vamos a poner aquí uno de 6. Vamos a poner aquí una arista de capacidad de 5. Aquí le vamos a poner una de 7. Aquí le vamos a poner una de 7. Aquí le vamos a poner una capacidad de 5. Acá vamos a ponerle una capacidad 9. Aquí 8. Aquí 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra red con sus distintas capacidades. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos dibujitos por acá. Entonces lo primero que necesitamos hacer, vamos a ponerle también nombre a estos nodos, ¿no? Porque está así nada más la respuesta. Y necesitamos tal vez ponerle un poco de nombres para que sea fácil de reconocer. ¿Ok? Entonces le voy a poner el nodo origen. Sería, pues, mi nodo origen sería este, ¿no? Sería el nodo 0. Vamos a ponerle que el nodo A, nodo B, C, D, E y F. Profesora, una pregunta. ¿Esos valores que están en azul son aleatorios? No, no son aleatorios, son parte del problema. Son datos del problema. ¿Ok? Es la capacidad de cada arista, que digamos que cada arista tiene para transportar lo que sea que estamos observando. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, ya que identificamos el nodo original, pues le vamos a poner por acá su flujo original, que sería 0. Y acá también 0. ¿Ok? Y al resto de las aristas ya tenemos el valor, la capacidad del principio, y al final le vamos a poner pues un 0. ¿Ok? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces vamos a elegir una primer ruta. La voy a poner con otro color. Vamos a irnos por arriba. Vamos a irnos acá, por acá y por acá. ¿Ok? Y entonces de estas tres, la ruta, digamos, el arista con menor capacidad es 4. Entonces aquí le vamos a aumentar más 4. Entonces tenemos 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al número del inicio de la arista le vamos a quitar 4. Se nos queda 0. Y aquí le vamos a poner 4. Al siguiente también le restamos 4, o sea, nos queda 2. Y aquí le aumentamos 4. A este le quitamos 4, que nos queda 5. Y de este lado aumentamos 4. Y a este 0 más 4, entonces me queda 4 como el flujo. ¿Okay? Y la arista con menor capacidad, que en este caso sería la 0A, ya no puedo pasar por ahí. Entonces la cancelo. Vamos a ver entonces una siguiente ruta. Le vamos a poner otro color. Vámonos entonces por 0D, DF. Y vamos a ver, aquí tenemos
una arista de 5 y de 5. Entonces la menor es 5. Entonces vamos a sumar más 5, me queda 9. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 5, le restamos 5, me queda 0. Tenemos 0, le aumentamos. Y aquí teníamos 5, 0, 4, 9. Y aquí sumamos 5 y me queda 9. ¿Y qué le pasa a la ruta 0D? Como ahora tenemos capacidad de entrada 0, adiós. Y al DF también tenemos capacidad de entrada 0, adiós. Y ya cancelamos esas rutas. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a ver qué otro camino podemos tomar. Vamos a ponerle otro colorcito. Vámonos toda la ruta de abajo, que sería así, por acá y por acá. Y en este caso, la de menor capacidad es 4. Entonces, aquí le sumas 4, que me da 13. Entonces tenemos 7, menos 4, 3. Aumentamos 4, aquí también, 7 menos 4, 3. Aumentamos 4, 5, menos 4, 1. 0 más 4, y aquí me queda 0 y 4, y aquí le sumamos 4, 13. ¿Y qué le pasa a este camino? Se cancela. Ok. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna otra ruta? No, sí. No, no hay ninguna, ¿no? O sea, no puedo llegar ya de ningún camino desde 0 al F. Y entonces el flujo máximo en este caso es 13. ¿Ok? Es relativamente sencillo, ¿cierto? Sí, está fácil. Está fácil. No está complicado. Ahora vamos a hacer tal vez ilustrar tal vez algunas otras cosas que es importante. Bueno, vamos a guardar este. Bien, ¿algunas dudas sobre Profesora, Sí, si nosotros empezáramos por abajo, ¿nos tendría que dar lo mismo? sí, les tendría que dar lo mismo, empiecen por el nodo que empiece. Ok. ¿Ok? No importa, podemos empezar por el otro y nos tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Pero sí, lo importante es más o menos que el algoritmo sería más o menos igual, pero sí, les tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces tal vez vamos a ver algunas otras cosas como que tengo la impresión que no quedaron del todo bien. Les voy a quitarle la parte del flujo máximo. Bueno, no, mejor es más fácil si, ¿qué será? Vamos a hacer otra red, ¿ok? Vamos a hacer otra red para que veamos la parte de caminos y rutas y excentricidad. Entonces tenemos por acá, donde son como nodos como de... Y vamos a ponerle sus aristas. Arista por acá. Por acá. Esta no, está bien. Y uno más. ¿Ok? Aquí tenemos una red conexa, ¿no? Y vamos a ponerle sus nombres a los nodos. Vamos a ponerle nodo A, B, C, D,
F y G. Y en este caso no tenemos una red no dirigida. ¿Ok? Entonces tenemos una red, pues antes teníamos con el flujo del problema del flujo máximo, teníamos una red dirigida. Y ahora tenemos una red no dirigida. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver cuál sería. Me falta nada más un concepto más. El grado de la red, de una red, sería equivalente al grado del nodo más, digamos, con mayor red, grado de toda la red, ¿no? ¿Cuál sería el grado de A? Tiene 3 vecinos, ¿no? Tiene vecino de AB, AC y AE. Entonces tendría grado 3. ¿Cuál sería el grado de E? Por otro lado, tiene 2 vecinos, A y F. Entonces tendría grado 2. Recuerden que los vecinos es cuántos, digamos, conectados, digamos, con una sola lista tenemos. ¿Cuál sería, por otro lado, el grado de B? Pues sería también 2, ¿no? Tener de vecinos A y D. ¿Cuál sería, por otro lado, el grado de C? Tiene de vecinos a D, a G y a F. Entonces tendría A, D, E y F. Tenía grado 4. F, por otro lado, tiene 3 vecinos. Entonces tendría grado 3. D tiene 2. Y G tiene 2. Entonces, básicamente, ¿cuál sería el grado de esta red? Ay, no. Pues sería 4. Tendremos una red con grado 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nodo con mayor grado es C y por tanto tenemos una red con grado 4. ¿Qué otra cosa entonces necesitamos encontrar ahora? La excentricidad de cada nodo, tal vez. Vamos a cambiar de color. La excentricidad, recuerden, es la ruta más larga entre, digamos, de cada nodo a cualquier otro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si voy de A a B, pues es 1. Si voy de B a C es 1. Los vecinos los descartamos. Y, por ejemplo, si va un poquito más lejos, si se va de A a D, pues tendríamos una distancia de 2. Si se va a G, también tendría una distancia de 2. Y a F también. Entonces, tal vez la excentricidad del nodo A es 2. ¿Ok? ¿Qué le pasa al nodo E? Solo tiene 2 vecinos, ¿no? Tiene A y F. ¿Qué pasa si quiero llegar de E a D? Pues también tiene 1, 2, 3 intermediarios, ¿no? O sea, dice que se va a E a B y B a D, o si se va de E a C y a D, tiene una distancia de 3. Y si se quiere ir a G, tiene una distancia de 2, entonces la excentricidad del nodo E, pues es 3. ¿Ok? DB, ¿qué le pasa? Tenemos DB a 1, sus vecinos los quitamos. Entonces DB a C tiene una distancia de 2. Y DB a G tiene una distancia de 1, 2, 3. Y a F también tiene una distancia de 3, ¿no? Se va por B a E y a F. Entonces tenemos una excentricidad de 3 también, ¿no? D, ¿qué le pasa? Pues tenemos también 1, 2, 1, 2, 1. Tenemos también excentricidad de 2. ¿Qué le pasa a C? Tiene una excentricidad de 2 también, ¿no? O sea, puede llegar a D, a G y a F en un paso, pero a B y a E en 2. ¿Qué le pasa a G? Puede llegar a en 2 pasos y a B en 1, 2, 3 pasos. Ya en 3 pasos también tiene excentricidad de 3. F tiene excentricidad 1, 2, 3.
también tiene excentricidad de 3. Y, por tanto, ¿cuál sería el radio de la red? Perdón, el diámetro de la red. 3, ¿no? Exacto. Recuerden que el diámetro es la excentricidad más grande, ¿no? Entonces tenemos un diámetro 3. ¿Y el radio? ¿Cuál era el radio? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de El ver. más pequeño, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el radio? Es la excentricidad más pequeña. O sea, 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el grado, el diámetro. ¿Y cuál sería entonces el centro de la red? El centro de la red son esos nodos que tienen la excentricidad igual al radio de la red, ¿no? Entonces sería este y este. Este sería el centro de la red. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, profesora. Sí, Eric, dime. ¿Por qué el radio no podría ser uno, bueno, tomando en cuenta que de A a B podríamos decir que es 1? Ah, porque la definición es la excentricidad más pequeña. ¿Ok? Si no Vale, todos, muchas gracias. ¿sí? Entonces, por eso necesitamos la excentricidad de todos los nodos primero. Entonces, ya que tenemos la excentricidad de todos los nodos, entonces podemos ver que, básicamente, pues la más pequeña, ¿no? Es 2. Y por eso el radio es 2. Es por la definición. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Comentó que los vecinos se descartan, ¿verdad, profesora? Para calcular las excentricidades, sí, porque tus vecinos siempre van a tener una distancia de 1. Porque están a un paso. Entonces los descartamos para contar, ¿cómo se llama? Para considerarlos como parte de la excentricidad. O sea, si tú tienes un vecino que está, pues, por la definición, pues solo tienes un paso, entonces esos como que no te sirven para tratar de estimar la excentricidad, ¿no? Tienes que ir más lejos. ¿Sí? ¿Está Ok, claro profesora. lo que dije, Gracias. Brandon? ¿O estoy diciendo cosa un poco rara? No, sí quedó claro. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien, lo que nos quedaría entonces, sería nos falta nada más conocer el otro algoritmo, que es el de árbol de mínima expansión, y con eso terminaríamos REX, ¿de acuerdo? Voy a detener entonces la grabación.